Bueno, amigos y amigas, estamos nuevamente en otra entrevista de Tu Patria TV desde Santa Ana para El Salvador y el mundo. En esta oportunidad me acompaña Carlos Olano, nuestro buen amigo. Carlos, ya teníamos bastante ratito de no platicar, teníamos tiempo de no vernos, pues indudablemente que esta situación de la pandemia nos ha cambiado muchas actividades, nos cambió. Ahora estamos ya regresando, por decirlo de esta forma, y pues estamos nuevamente acá. Estamos grabando, Carlos, en Bakery Host, ¿verdad? Nuestro amigo acá nos está patrocinando también el lugar para poder tener donde invitarles pues a ustedes y que podamos estar grabando y estar hablando acerca de las situaciones que vive no solo Santa Ana, sino que El Salvador en general. Así de que gracias, ¿verdad?, por estar acá con nosotros, Carlos, y vamos a platicar acerca de la situación que estamos viviendo últimamente, los temas más importantes del país. Bueno, Antonio, gracias por la invitación. La verdad que contento de que nos volvamos a encontrar. Sabemos que muchos compatriotas ya no están con nosotros debido precisamente al tema de la pandemia. Lamentar eso y solidarizarnos con las familias que han perdido a sus seres queridos. Y un saludo a toda tu teleaudiencia que, bueno, a pesar de que hemos tenido un rato de estar escondidos, de estar cuidándonos, porque es una responsabilidad de todos, pero pues aquí estamos todavía vigentes y dispuestos a seguir haciendo los comentarios pertinentes alrededor de esta realidad que nos aqueja. Carlos, precisamente acerca de eso quisiéramos platicar, es decir, cómo nos golpea la pandemia aquí en El Salvador, toda la situación que se dio de la cuarentena, todas estas, también hay que decirlo, todos estos temas que se han ido dando en relación a presupuestos, en relación a financiamientos, toda la situación que se vivió con la Asamblea Legislativa anterior incluso, ¿verdad? Quisieras que nos diera vos como un pincelazo así de cómo ves las cosas a partir de la situación que se dio de la pandemia, ¿verdad? Y cómo estás viendo ahorita actualmente. Digamos así, un pincelazo, porque estos temas sabemos que son muy amplios. Son amplios y no lo podemos desarrollar en tan poco tiempo, pero ¿qué pensarías, Carlos? Bueno, en primer momento decir de que este tema de esta pandemia, de este virus que atacó al mundo entero, vino a cambiar la dinámica y la rutina de todos los seres humanos y definitivamente que El Salvador ha tenido particularidades que, bueno, cada quien hará su valoración si son buenas o malas. Sin embargo, pues todos los países establecieron una estrategia para combatirla, pero en el caso nuestro se ha visto muy cuestionada a partir de que se ha publicitado, porque ha habido una publicidad bastante amplia de ser uno de los países que tuvo las mejores iniciativas y fueron quizá tomadas a tiempo. Sin embargo, con el transcurrir de la vida y de la pandemia, se han ido viendo debilidades como que se requirieron bastantes recursos, pero si nosotros tenemos buena memoria, a nosotros se nos dijo que se iba a construir buenos hospitales, que íbamos a tener medicamentos, que las estrategias iban a ser de cara a defender a la población y a cuidarla. Sin embargo, nosotros en este momento estamos viendo que no hemos podido erradicar, como se dijo en un principio, ni hemos podido proteger a la población, pero sin embargo se ha ocupado bastante recursos como nunca se había visto. Quizá la pandemia la demande de muchos recursos. El problema es que hay que saber cómo utilizarlo, porque el país en este momento, si Dios permite que salgamos de esta pandemia, va a quedar con una deuda que ya no van a ser nuestros nietos, sino los tataranietos seguramente todavía estarán endeudados con el recurso que se ha destinado. Y quizá el tema no es tanto qué tantos recursos se ha destinado, si efectivamente estuviera como garantizando la protección efectiva de los salvadoreños, ¿verdad? Porque la verdad no es fácil seguramente para ningún gobernante saber cómo tomar las mejores decisiones. Sin embargo, hemos visto actitudes del gobernante y de sus ministros y en este momento de la Asamblea Legislativa que, al menos desde mi punto de vista, son bastante irresponsables. No decirle a la gente para dónde va destinado y todavía peor, esconder por medio de
de que la información no está disponible para todo el mundo, cómo se está gastando. Y eso sí es peligroso. Sí, Carlos, fíjate que yo quería rescatar dos cosas de lo que has dicho, y ciertamente nosotros lo hemos venido diciendo en las redes sociales, en el canal digital, lo hemos venido mencionando bastante. Hemos querido poner el dedo en la llaga porque has dicho algo muy importante. Primero, que reconocemos que en el caso del presidente y su equipo fueron decisiones oportunas cuando empezó la pandemia. Yo creo que todos estamos de acuerdo en eso, pero también hay otro punto que acabas de mencionar, y es el hecho de que, si bien es cierto que estamos de acuerdo que hubieron decisiones en el momento adecuadas, oportunas, también nosotros, por lo menos yo, pues yo creo que también es tu pensar, también necesitamos que nos den cuenta de eso, porque si bien es cierto, se ha traído un discurso que los 30 años, 40 o 200 años, que hoy hasta 200 años hablamos de eso, ajá, sí, pero si hemos vivido y hemos venido en esa situación de corrupción, no, ahora necesitamos cuentas. Exactamente. Acordate que ahí está una ley, la famosa ley Alaví, que le llaman la ley Alaví. Entonces, cuando se dio esa ley, dije yo, bueno, entonces ¿a qué vamos? ¿A lo mismo? O sea, estamos como los mismos de siempre, o sea, porque se ha manejado ese discurso, ¿va?, de los mismos de siempre, los mismos de siempre, pero de repente comenzamos a ver algunas cosas que nos parece lo mismo. Y si lo vemos así, entonces, ¿cuál ha sido el cambio? Pues, o sea, entonces parece ser de que no tenemos como país, ¿verdad? Y lo digo país, me refiero al pueblo, ¿va?, no tenemos como alternativas, Carlos. Así es. O sea, si hemos estado por décadas así y seguimos estando así, ¿hacia dónde vamos? Precisamente, y fíjate, Antonio, que aquí hay cuestiones como muy importantes de rescatar. En los programas anteriores de hace 2 años, cuando nosotros hablábamos y cuando inicia la gestión de este presidente, tú te recuerdas que yo me atreví a hacer algunas predicciones y también a establecer de que yo deseaba de que le fuera bien al presidente y que sus decisiones fueran en pro de la población. Y fíjate que no me equivoqué en algunas cosas y lamento haberme equivocado en otras, porque, por ejemplo, cuando yo decía, me acuerdo que dije esta frase, yo quiero que al presidente le vaya bien porque así le va bien a la población. En eso yo me equivoqué, porque al presidente sí le ha ido bien, pero a la población no le ha ido bien. Sí, yo recuerdo que vos mencionaste eso. A la población no le ha ido bien. Y ese discurso que se trajo de los mismos de siempre, que fue como el sello que le puso a la campaña para ganar adeptos, en este momento se cayó. Lastimosamente la gente todavía mantiene ese discurso muy fresco en su mente y todavía le está dando oportunidad al presidente, porque en este momento el presidente está tomando decisiones que no son acertadas ni oportunas para el bien de este país, pero como tiene el apoyo de la gente, en eso se basa para seguirlo haciendo. Yo te aseguro que si la misma gente que votó por él reaccionara, al menos que hiciera el reclamo y le dijera, momento, presidente, no votamos por usted para esto, votamos para que nos garantizara que un bienestar, porque usted lo dijo. ¿Tú te recuerdas? Bueno, en sus primeros días de presidencia, lo que hizo fue perseguir a todos aquellos funcionarios que habían quedado del gobierno anterior, despedirlos y humillarlos. Y yo con eso no estoy de acuerdo. No podemos humillar a la gente así. Si les demuestras que son corruptos, está bien, persíguelos, mételos presos. Hazlo, pero hazlo con leyes, con transparencia. Tú no puedes agarrar un revanchismo político, porque que no se te olvide que las cosas son pasajeras, estos son periodos. Tarde o temprano, este presidente también estará en el ojo del huracán por todas las decisiones que está tomando, o estará bien evaluado si tomó las mejores decisiones, pero a este momento, los que somos sensatos y todavía nos queda un pequeño atisbo de pensamiento crítico, mira, a todas luces se ve de que el nepotismo, para el caso, no fue combatido. El nepotismo fue combatido de los anteriores, pero fue incrementado en este gobierno. Ahí tiene funcionarios que no sirvieron para absolutamente nada. Bueno, sí sirvieron para cobrar y buenos salarios, porque sus cargos fueron innecesarios. Yo no recuerdo, bueno, que este señor que le llaman la Choli haya tenido una importante trascendencia en el gobierno, pero cobraba muy bien. Mira, este muchacho de tejido social, yo realmente no lo conozco como una persona académica, pensante o por último un activista social que haya hecho algo por el pueblo.
pero ahí está como funcionario. María Chichilco, a quien yo le tenía mucho cariño y respeto, lo perdió. La verdad, yo lo dije en uno de tus programas, me alegro, porque era una compañera de lucha, que ella forme parte de ese gabinete. Sin embargo, o no la dejaron hacer, o simplemente la senectud le afectó, porque ahora maneja un discurso bastante disparatado. Y así te puedo ir mencionando. Bueno, puso funcionarios en un momento que fueron funcionarios solamente para pantalla. Y ahí te menciono el tema de la ministra de Salud anterior. Sí. La ministra de Salud solamente la pusieron en un momento, seguramente ni ella sabía, y la quitaron porque a la vez todos sabemos que es familiar del presidente. Es primo. Entonces, mira, el nepotismo. Ahora hay mucho más nepotismo. Los salarios, dijeron que iban a reducir los salarios de los funcionarios. Al contrario, se han ido incrementando, pero para no ir muy lejos, es que mira, yo en el imperio nunca he creído, y tú lo sabes, o sea, nosotros tenemos una historia de lucha social bastante grande, y yo sigo estando en contra del imperio. Sin embargo, no por eso voy a dejar de darle crédito a esos listados que ha mandado de los funcionarios de los diferentes partidos, pero con mucho énfasis en los funcionarios actuales. ¿Dónde está Carolina Recinos? O sea, no puede ser. Desaparecida, ya no la hemos visto. Exactamente. ¿Dónde está el exministro de Seguridad? ¿Dónde está muchos de los funcionarios que salieron señalados? Bueno, Guillermo Gallego se ha quedado, pero muy callado. A Walter Araujo, ese es quizás el muchacho que no lo pueden callar tan fácilmente, pero mira, que ande con mucho cuidado, porque yo creo que es uno de los corruptos más grandes de este país, y la corrupción él la aprendió en el histórico Partido Arena. O sea, que no se le olvide al presidente que haga una valoración al respecto de que la mayoría de sus funcionarios tienen un pasado bastante sucio. Carlos, cuando vos mencionas eso, también podemos platicar acerca de lo que ha pasado, digamos, ya particularmente en algunas carteras de Estado, porque vos estás dando justamente el pincelazo del que hablábamos, ¿va? Pero en cada cartera de Estado hemos tenido algunas situaciones irregulares. Bueno, no vayamos tan lejos, el Ministerio de Salud. En ese caso, la Corte de Cuentas hizo algunas, no eran recomendaciones, sino que eran hallazgos. Encontraron hallazgos. Acordate también en relación a las ICIES. Sí. Las ICIES creo que fueron 12 hallazgos que encontró, y mira, ahora las ICIES ya no existe. Ya nadie habla de eso. Yo te quería preguntar algo también. ¿Cómo ves vos en relación a que la popularidad del presidente, digamos que hicieron, si lo queremos ver desde el punto de vista de la publicidad o la propaganda y de la picardía política, porque somos pícaros los salvadoreños. Si relacionamos la picardía política, la propaganda y la publicidad, ¿qué tanto le sirvió al presidente tener una aprobación tan alta como para tener espacio para el desgaste? Porque hay que pensar en eso. Yo creo que el pueblo no es tonto. Yo creo que el pueblo piensa en eso, pero a veces no tenemos como los espacios para decirlo, para protestar. A veces mejor nos quedamos calladitos para no meternos en conflicto, ¿va? Pero yo creo que los asesores, el presidente, fueron tan inteligentes en crear una popularidad, ya sea burbuja o no, pero se creó una popularidad, y ahora hay suficiente popularidad como para ir cayendo. Eso es uno. Lo otro es, ya lleva 2 años. ¿Qué va a pasar? Es cierto, está el tema de la pandemia, que es, en ese tiempo tal vez podemos decir no se pudo trabajar, sí, pero ahora ya tiene incluso la Asamblea Legislativa. Exacto. ¿Cómo ves ese aspecto? Porque fíjate que hay aspectos que a veces nosotros no los platicamos en la calle, con el vecino, con el amigo, con la amiga, no lo platicamos porque quizás pensamos que no son tan importantes. Pero esa parte de la picardía política, la publicidad y la propaganda, eso nos toca en la vida real, en la vida del día a día, al pueblo nos toca. Y a veces creemos que con los famosos macarrones y el atún, que está bien, al que le gusten los macarrones y el atún, yo creo que está contento que le esté llegando la bolsa a cada rato. Pero también como pueblo deberíamos ir pensando, o sea, pues sí, ¿qué hay detrás de todo eso? Porque la picardía política no ha terminado. Es cierto que venimos de 200 años de dictadura económica, 30 de dictadura política partidaria, pero la picardía política y la picardía del salvadoreño, eso no termina. Y esta gente que está en esas esferas de poder político, mira, a nosotros nos decía un asesor mexicano en algunas capacitaciones que nos daba, aquí y en Latinoamérica decía, la cuestión es que es un pleito entre pícaros. Así es.
entre malos. En la política no hay buenos y malos. En la política solo hay malos. Así es que hay pícaros y malos. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, o sea... Bueno, Antonio, la verdad que, mira, muy interesante los planteamientos que ha hecho. Primero, con el tema de la burbuja mediática que se hizo, realmente se creó todo un aparataje tendiente a meterse en el cerebro, la idea de meter en el cerebro de la gente que realmente era un cambio que se venía y que era lo que necesitaba este país. Cuando hablas de la publicidad, de la propaganda, de las campañas millonarias, fueron campañas millonarias. Yo realmente me sorprende cuando, por ejemplo, hablan de esta empresa que crearon en la época del FMLN de Alba Petróleo, pero el mismo presidente actual se benefició bastante de esa empresa. De la publicidad del gobierno anterior se benefició bastante, fue uno de sus más grandes publicistas. Entonces yo digo, no hay moral como para estar criticando aquello de lo que yo fui parte. Además, la verdad que la gente tiene que ir comenzando a razonar que cuando se dice los mismos de siempre, el presidente no es más que uno de los que estaban antes en el poder. O sea, él nació, lo hicieron figura política en el gobierno que ahora está queriendo, en el partido político que ahora está queriendo destruir, seguramente porque solo lo ocupó como instrumento y ahora ya no le sirve. Y si es necesario que lo hagan, pues que lo hagan. Ya la historia lo dirá. Pero con respecto a los ciudadanos, yo creo que hay tres tipos de ciudadanos. Los unos que en el momento no creímos en ese mensaje, porque yo fui uno de los que no creyó y tú lo sabes, pero con argumentos, no solamente por necedad. Eso no significaba que yo estuviera a favor de los anteriores, no significaba eso, que quede claro. Uno debe ir avanzando en su pensamiento. Está el segundo ciudadano que le dio el beneficio de la duda porque estaba hastiado de la política que se venía haciendo en los gobiernos anteriores. Y el tercer ciudadano que en ese sí caló el mensaje, pero se fanatizó tanto que el pensamiento se le ha cristalizado y por mucho que la realidad le esté golpeando con el recibo de la energía, con el recibo del agua, con los insumos, la canasta básica más cara, con el combustible más caro, que aunque no depende directamente, porque ese tema del combustible, cuando entró este presidente, hubo una baja sensible y él dijo, miren, comienzan las buenas cosas de esta presidencia. Pero y ahora que va para arriba claro, ya no es cosa, ahora sí, pero sí se puede hacer algo. O sea, la gente que dice que, mire, es un tema internacional y no tenemos control, es cierto, pero acá hay 5 impuestos que tiene el combustible. ¿Y por qué no le vamos reduciendo un par de impuestos? El impuesto famoso de guerra. Hay que quitárselo para ayudar a la población. Yo creo, ahora, tenemos el otro tema, y aquí hay que hacer una valoración para que los amigos y los que nos ven y escuchan vayan comprendiendo una situación. Cuando tú haces una cosa buena, transparente, ¿por qué escondes la forma de cómo la haces? O sea, no tiene ninguna lógica. La persona más quizá iletrada puede entender esto. O sea, tú no puedes hacer una acción buena y vas a esconder cómo. Sí, claro. Sí. ¿Cómo lo hiciste? Si lo estás haciendo bien, no hay problema en mostrar cómo lo estás haciendo. Al contrario, ¿no crees que eso te garantiza mantenerte como bien evaluado? Claro, está jugando, y vuelvo con los terceros ciudadanos que mencionaba, está jugando a que el ciudadano que se le cristalizó la idea de que él es bueno porque es bueno y sin más razones, en tanto ese pensamiento no cambia, él va a seguir haciendo de las suyas. Él y sus funcionarios, porque mira, tenemos un ministro de Trabajo que para el tema de las organizaciones sociales de las cuales yo provengo y represento, mira, es un ministro que te tarda 7, 8 meses y a veces hasta terminado el periodo para darte credenciales de las gremiales. O sea, es una clara violación a tus derechos. Pero si hablamos de violación de derechos, bueno, ¿y qué podemos esperar si el líder principal de este país, el presidente de la República, ha violentado la mayoría de los derechos de los ciudadanos? Pero es increíble cómo todavía la gente cree que eso sigue siendo bueno. Y como yo sí converso con algunas personas en la calle y le digo, mire, usted de verdad cree que el presidente le está dando las bolsas de alimentos
y que eso va a ser de por vida, pero que además eso es de su bolsillo. Perdóneme, usted si trabaja va a pagar. Yo pago mis impuestos y de ahí está saliendo. Y de aquí a unos años, seguramente él ya no será presidente, pero habrá una crisis económica en este país de la cual va a ser bastante difícil salir, porque nosotros tenemos endeudado todo. Gracias a Dios a los que todavía conservamos un empleo, pero tú sabes que la pandemia hizo que se perdieran muchos empleos y eso para este país le va a generar una crisis que no se va a ver de forma inmediata, sino que se va a ver en una década, en 20 años, y lo vamos a estar padeciendo. Entonces, el discurso, para cerrar con esta parte, el discurso que el presidente tuvo fue muy bueno, encantó, pero en este momento la realidad está chocando con ese discurso, y la gente que todavía nos queda dignidad, debemos reaccionar, porque ahorita es lo único que nos va quedando, Antonio. Sí. Hemos perdido las oportunidades de la democracia que nosotros teníamos. El 1 de mayo, a todos los que todavía pensamos, nos dio la señal más peligrosa que puede haber en este país, y es desarmar las instituciones democráticas que tanto costó construir en este país. Y ahorita tú y yo y todos los ciudadanos estamos indefensos. Ahorita estamos tranquilos y conversando acá, pero si en algún momento a ti eres incómodo y te quieren tildar de cualquier cosa, a ti te viene... De incómodo, digamos, de incómodo. Entonces, mira, ya estamos perdiendo ese derecho a poder expresarnos libremente. Hoy hay que hacerlo con mucho cuidado. Sí. Carlos, vamos terminando ya la entrevista. Yo sí quisiera decir algo acerca de esto de la publicidad, la propaganda, el engaño hasta cierto punto, el engaño, porque como vos decís, cuando uno tiene un poquito de dignidad y honestidad, realmente no se puede quedar callado. O sea, a mí me enseñaron, y afortunadamente tuve un padre que me enseñó bastante sobre convicciones, sobre valores, y uno no se puede quedar callado. Y digo esto porque fíjate que se ha manejado mucho la idea del famoso 97% de apoyo y el 3%, pero yo justamente platicando con muchos amigos, analizábamos que si del padrón electoral, donde hay 5 y pico de votantes, millones, fueron a votar, porque yo en las últimas elecciones realmente no fui a votar, no sentía ninguna atracción de ningún tipo, ni siquiera para ir a manchar la papeleta tenía ganas de ir a votar. Pero si de 5 millones de votantes votó el 50% y Nuevas Ideas obtuvo una buena mayoría, un buen porcentaje, bueno, ¿cuánto es? Ese no es el 97% de los votantes, ya no digamos de la población en general. Pero se ha manejado ese famoso 97% y el 3%, y eso le han dado cuerda en las redes sociales, por todos lados, en las comunidades la gente maneja el famoso 97 y 3%, y a mí me llamó la atención varias manifestaciones que se han dado después de todo esto, en los últimos días, digamos. Uno fue cuando las organizaciones sociales se manifestaron a favor de la aprobación de una ley general de aguas. Cuando salió la manifestación dije yo, bueno, vamos a ver cuánta gente va a apoyar esa manifestación. Yo te digo, yo me asusté, y lo digo aquí también, yo creo que el presidente se ha de haber asustado. Los fanáticos van a decir que qué miedo va a tener el presidente, no, pero la realidad que yo vi en la calle ese día, eso es una. El 30 de julio vimos otra manifestación de estudiantes. Están las organizaciones feministas que también se han estado manifestando. Independientemente del método que ellas adopten, es un sector de la población que se ha estado manifestando. Eso como pueblo deberíamos de tomarlo en cuenta, o sea, es decir, hacia dónde vamos. Sí, y junto a eso, la situación de la militarización, porque realmente, como lo que vos decías, nosotros no creemos, yo creo que compartimos eso, no creemos en la militarización, pero se ha vendido la idea que la militarización es para garantizar la seguridad pública, y el ejército no está para seguridad pública. Supuesto, claro. Carlos, estamos terminando ya la entrevista, tenemos un par de minutos, pero sí quisiera que me dieras una valoración al respecto. Primero es el 97 y el 3%, que no es tan real, que para mí es una burbuja publicitaria y propagandística, y en
relación a la militarización. El tema de la militarización la podemos ver en otro programa, lo podemos analizar, pero sí quisiera que nos dijera ya cuál es tu percepción. Bueno, definitivamente. Lo que pasa es que sigue siendo una burbuja mediática el que te digan el 97 y el 3%, cuando nuevamente los que todavía pensamos sabemos que la realidad no es esa. O sea, que sí tiene un buen porcentaje de los votantes, eso es innegable. Los resultados de las elecciones lo dieron a conocer, pero eso no significa que todo el país le esté apoyando. Lo que pasa es que hay mucho ente pasivo en este país que por una u otra razón o temen el expresarse o simplemente les es indiferente, pero tarde o temprano van a reaccionar. Luego, fíjate que a mí me genera bastante gracia comentarios que en las redes tú los puedes ver, que me comentan algunas personas que se suponen que son bastante estudiadas y hasta son personeros que dirigen instituciones educativas, porque es lamentable que alguien que es educador, para el caso, te maneje esos elementos. O sea, significa que no fue bien preparado, porque uno de los objetivos que plantea la educación de este país es generar el pensamiento crítico. O sea, no se logró. Lo que pasa es que a veces también hay intereses. Por supuesto, pero bueno, definitivamente no existe un tal 97 ni un 3%. Yo, por ejemplo, no me ubico ni en el uno ni en el otro, fíjate. O sea, no puede ser. Claro. O sea, el quererte enmarcar en un porcentaje mayor o menor, yo les digo, acá yo sí les puedo asegurar que hay un 99%, y en ese sí me voy a identificar yo, que estamos jodidos y que vamos a pagar las consecuencias. Y hay un 1% que está muy bien y seguirá muy bien hasta donde nosotros lo permitamos. En eso sí estoy de acuerdo. Porque, y yo lo menciono en una forma jocosa quizás, pero lleva mucha seriedad cuando yo digo, mira, si tú crees que porque eres fanático o seguidor del presidente, vas a la tienda y te hacen un descuento por lo que está más caro las cosas, o pagas en el bus menos, o el recibo del agua te llega menor, no es cierto, te están fregando igual, o sea, igual que al que tú crees que es el que no piensa. Y entonces yo en las redes yo genero un debate. Con el tema de la militarización, para cerrar, definitivamente es lo más peligroso que puede haber, pero si tú notas, solo son condiciones que está generando el presidente supuestamente para proteger la especie de dictadura, y hay que decirlo, que se está queriendo implementar en este país. Tal vez no sea igual a las dictaduras militares antiguas, pero los elementos que están siendo efervescentes, sociales en este momento, ya nos está dando un claro mensaje que nosotros podemos volver al nivel de conflicto social que tuvimos en el pasado, y a nadie le conviene, los que vivimos esa época. Yo creo que si todavía nos quedaron neuronas en buen estado, después de esa crisis que vivimos, debemos decirle a la gente, mire, que no se repita, no es bonito, nadie gana en un conflicto social, en una guerra todos pierden, y si alguien gana, esos son los que se van del país después con sus millones. Así que la verdad es un tema bastante bien difícil, y yo sí prefiero, y eso se lo he dicho a la ministra de Educación, y por eso nos tienen aislados, no nos dan audiencia. Los funcionarios que dijeron que iban a estar de cara al pueblo no nos dan audiencia, porque yo les he dicho, mejor contraten maestros. En este momento, y es lo que yo estoy trabajando, está un 45,000 maestros aproximadamente que no tienen empleo, y van a meter 20,000 soldados. Yo creo que deberíamos de cambiar a los soldados por maestros. Le va a ser mejor a esta sociedad, pero los están metiendo en una crisis a los docentes, que si le vamos a apostar más a lo militar que a la educación o a la salud, entonces vamos a un barranco que tarde o temprano nos vamos a caer. Bueno, Carlos, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Ya ves que el tiempo no alcanza, pero vamos a seguir platicando acerca de estos temas, porque nuestra idea siempre ha sido, y te recordarás desde que comenzamos con estas pláticas, que nuestra idea es poner nuestro tema en la mesa. Sí, por supuesto. Y discutirlo, platicarlo, debatirlo, y que también la población vaya siendo parte de esto, porque no nos están dejando algunos espacios, por decirlo de esa forma. Si no estás en un partido político, digamos que no incidís. Exacto. Tenés que estar en lugares donde incidís para sentir que estás siendo parte de. Pero esa también ha sido parte de la picardía, que te han dejado de que participes y hables en redes sociales, cuando ahí realmente la incidencia por los problemas estructurales del país
no resuelve nada. Exactamente. Ahí no se resuelve nada. Así es de que, bueno, gracias, Carlos, vamos a seguir platicando, ¿verdad? No, yo te agradezco, Antonio, y estaré siempre pendiente de tu invitación. Y pues sí, decirle a la población que saque sus inferencias, que no crea que lo que nosotros decimos, pero sí que se vaya a la calle, que vea la realidad y que saque sus conclusiones. Y hay que leer más, que lea más. Definitivamente. Que investigue, que pregunte, porque... Y hay algo importante, vamos a abusar un poquito del tiempo, pero hay algo importante, Antonio, que no sea su fuente de conocimiento la información de redes sociales, que se vaya, que haga un esfuerzo por ir a fuentes confiables, porque las redes sociales te mienten mucho, no, claro. y ese es, al menos de los jóvenes, es la mayoría, de ahí se informa, entonces se informa mal. Exactamente. Bueno, gracias y gracias a ustedes, amigos y amigas. Recuerden que estamos en Bakery House, Santa Ana, Avenida Independencia y 11 Calle. Muchísimas gracias.